una situación es similar. Esta es la lista de todos los de Boavista que se encuentran allí. Hemos tenido el equipo de Foro Penal, se encuentra en este momento en el hospital desde antes de ayer, así como equipo de Foro Penal se encuentra nuestro coordinador de pueblos indígenas en Santa Elena de Guairén. Por lo tanto, la información que estamos dándoles no es información que nos han dado de manera indirecta, sino es directamente a nuestro equipo que está allí en el lugar, así como en el Táchira. No tenemos conocimiento claro de la situación de heridos en la zona de Colombia. Se habla, pues en ese sentido tenemos que tomar las cifras del gobierno colombiano, que habló de 131 heridos, si no me equivoco. Bueno, esa es la información que tenemos, pero nosotros en ese sector no tenemos, digamos, información específica. La situación en Santa Elena de Guairén es muy grave, ha continuado las agresiones, han continuado los allanamientos, ha continuado la persecución, ha continuado incluso los disparos en horas de la noche del día de ayer y en la madrugada. Es una situación bastante delicada y una de las cosas muy importantes es no solo los crímenes de lesa humanidad que se ve claramente cometidos y el ataque generalizado, sino el ataque muy específico y muy grave, incluso condenado por tratados internacionales y por el mundo entero, que es el ataque al pueblo indígena. Y en ese sentido, nosotros y nuestro Comité de Pueblos Indígenas del Foro Penal y el Foro Penal en sí, en general, va a ser la denuncia muy específica en cuanto a este ataque generalizado que no ha cesado. En este momento se encuentran una serie de indígenas, capitanes, lo que se denominan los capitanes de la etnia Pemón y de ciertas comunidades, escondidos o perseguidos en diferentes lugares de esa zona, que no tenemos información específica de dónde se encuentran. Hay varios desaparecidos. Quiero decirles, por ejemplo, que por eso es que la información se sigue actualizando y por eso los llamamos a ustedes hoy, a pesar de que ya hemos hecho varias declaraciones. Se encuentran algunas personas desaparecidas que se presume que están en el fuerte de Escamoto, allí en Santa Elena de Guairén. Quiero decirles también que los fiscales de esa zona, un fiscal del Ministerio Público está dentro de los heridos y los otros dos fiscales no sabemos exactamente el lugar donde se encuentran, pero por ello las supuestas presentaciones ante tribunales no se han realizado todavía. El equipo está allí, digamos, plasmado en el equipo de Foro Penal de Pueblos Indígenas allí en Santa Elena de Guairén, esperando las presentaciones. En lo que respecta a Ureña, y sé que es un tema muy grave lo que está ocurriendo en Ureña y lo que ha ocurrido. Ureña está en estado de sitio prácticamente. No hemos tenido el equipo nuestro de Táchira acceso a ese lugar, tenemos personas allí, pero las personas están, según nos informan, encerradas en sus casas, no tienen posibilidad de salir. Tenemos muchas denuncias de milicias armadas que han disparado, y este es un punto importante, tanto en Santa Elena de Guairén, tanto en la zona sur, digamos, tanto en la frontera sur con Brasil, que es Santa Elena de Guairén, como en la zona particularmente de Ureña y del Táchira. La información de Ureña es muy limitada, sabemos que existen muchos detenidos allí, sabemos que probablemente existen otros heridos, pero esa información está un poquito, digamos, limitada y estamos analizándola. Quiero decir entonces, y con esto le dejo la palabra a Gonzalo y Mio, que al menos tenemos cuatro personas asesinadas ya confirmadas. Esa era la información que dimos en una oportunidad. No quisimos confirmarla hasta tener bien claros los nombres, pero esto no quiere decir que no puedan haber más. Es decir, pero la información específica en el lugar identificado, en las morgues, en los hospitales, son estas 4 personas asesinadas, una del 22 de febrero y 3 del 23 de febrero. En este momento, en lo que respecta a San Antonio del Táchira y Táchira, no tenemos confirmación alguna de personas que hayan sido asesinadas. Repito, 15 heridos de bala. Sin embargo, en Ureña, como es una situación un poco aislada, no sabemos exactamente lo que pueda estar pasando allí. Esperemos que el día de hoy, y en eso estamos, podamos, digamos, ingresar a los diferentes lugares. Sabemos que se fue la luz en un determinado momento, igual que en Santa Elena de Guairén, cortaron la luz eléctrica, por lo tanto las comunicaciones han sido muy complicadas, sobre todo en términos de datos. Por eso no hemos tenido tanta información sobre videos y fotografías, a pesar de que tenemos. Ya tenemos los testimonios, por cierto, de muchas personas en la zona de Santa Elena de Guairén registrados en video, que aquí los podríamos enseñar para que los vean. Y tenemos el equipo trabajando en colección en documentación y colección, pues, de evidencia sobre esta situación tan grave que ha ocurrido estos días y que sigue ocurriendo. Sin embargo, repito,
En la zona Ureña tenemos muchas denuncias incluso de ataques a hospitales, tenemos denuncias de ataques a personas, tenemos denuncias de allanamientos de casas. Sin embargo, repito, la confirmación de esto en lo que respecta a verificación del foro penal no la tenemos. Y el foro penal no puede verificar ni registrar nada, ni informar nada que no haya verificado con sus propios ojos y con su propia gente que está en el lugar. Alfredo, perdón, la pregunta. Había información de que habían personas detenidas que por caso de protección civil, funcionarios que atendían a las personas heridas en los hospitales. ¿Tienen información de esto? En protección civil hubo un grupo importante de personas que detuvieron, pero los liberaron. Eso fue en la zona también del Táchira. Sin embargo, esos particularmente que se denunciaron detenidos ya fueron liberados a los 20 minutos realmente. Alfredo, ¿tienen información de detenidos en la fría por el civil? De detenidos todavía en el Táchira estamos registrando cada uno de ellos. Bueno, les puedo decir sí, en cuanto a detenciones, hemos registrado 32 detenciones en todo el país. Yo tengo la lista por ahí, se las puedo dar. Sin embargo, todavía estamos chequeando porque repito, el acceso no ha sido fácil en este momento, entonces estamos todavía seguros y mucho más detenidos, ni siquiera hemos registrado todos los escamotos, por ahora lo que estamos es registrando desaparecidos, porque no hay información sobre el lugar donde están. Entonces, por eso, en estos días vamos a estar actualizando información casi diaria, y si no, a cada hora, porque en este momento estamos trabajando en eso. ¿Y cuáles son los funcionarios que específicamente estarán involucrados en estos asesinatos? Porque se ha hablado de que hay en la frontera con Colombia, incluso había colectivos, se habla de funcionarios también, de presos que estarían colocados, que tendrían el uniforme de militares, del grupo de foro penal de estas cifras que ustedes han identificado, ¿quiénes estarán involucrados? El grupo que tenemos todavía verificando, repito, las denuncias que tenemos, incluso en nuestro equipo en el lugar, son sin milicias armadas, llamémoslos colectivos, como de alguna manera se han identificado, pero sí son civiles armados, disparando incluso con armas de fuego, con pistolas. Tenemos, sí, Guardia Nacional, tenemos varios casos de Guardia Nacional que han disparado. En la zona de Cuparamacay tenemos que fue el ejército en combinación con la Guardia Nacional la que entró y disparó. Esa es la información que tenemos. En lo que respecta a detenciones, las detenciones que ocurrieron en Cuparamacay de este grupo indígena importante fueron, según información que tenemos, del SEBIN. Sin embargo, hemos ido al SEBIN, a nuestro equipo de Bolívar, del estado de Bolívar, estuvo en el SEBIN de Puerto Ordaz y no hay información de detenidos allí. Entonces no sabemos dónde los llevaron, por lo tanto al día de hoy realmente están desaparecidos. Y el desaparecido es esa palabra, desaparecido. No sabemos en qué condición está, no sabemos si está detenido, no sabemos si ha fallecido, no sabemos en qué condición está. Entonces por ahora tenemos un grupo importante de desaparecidos, repito, 9, más otro grupo que estamos ahorita verificando en la zona de Santa Elena de Guairén. La situación, repito, es tan grave como que este sería un primer reporte. Es decir, no sabemos realmente la veracidad de cada una de las cosas. Hoy día lo que sí tenemos y quisimos informarlos es la identificación clara de asesinatos. Estamos hablando claramente de los heridos que tenemos identificados, verificados con testimonios, pero puede haber mucho más. Y eso es lo que estamos averiguando y les informaremos cuando tengamos la veracidad de lo que ocurre. Ahora, por ejemplo, sí les puedo decir que en el hospital de Santa Elena de Guairén solo hay 3 personas que murieron allí. Perdón, 2 personas que murieron allí y un cadáver que no llegó al hospital, sino fue directamente a la morgue. Pero en el hospital se oyó una información de que habían 14, 15 muertos. No, en el hospital hubo 2 exactamente, eso los puedo asegurar y tengo la lista acá incluso de esto. Ahora bien, es importante notar lo siguiente, y disculpen, cuando una persona es disparada, y por eso es tan importante la verificación, una persona la ven con un video incluso desde su casa que le dispararon tantos tiros y la persona cae al suelo, etcétera, normalmente la primera información, la primera impresión, percepción que la persona murió. Pero la única manera de tú verificar, y eso es lo que el foro penal tiene que hacer, es que si la persona tiene o no signos vitales, es en el hospital o en la morgue. Y eso es básicamente lo que hicimos y lo que estamos corroborando. Cuando una persona ha desaparecido, no quiere decir que la persona haya muerto. Una persona desaparecida puede encontrarse detenida, como hemos encontrado en varias situaciones, que el desaparecido aparece luego de la detención y probablemente presentado ante un tribunal. Entonces,
En estos días, 48 horas, podemos verificar si, por ejemplo, personas van a ser presentadas ante tribunales y fueron detenidas o las personas no aparecieron. Pero todavía no podemos ni siquiera hablar de esos nombres porque es muy delicado, por un lado, porque puede que la persona simplemente no esté en su casa en un momento determinado y aparece después. Entonces, por eso es que debemos tener un poquito de prudencia y tomar un poquito el tiempo adecuado para no caer en especulaciones. De la persecución al alcalde que está escondido también. Sí. Alcaldes, capitanes de la zona, repito, la persecución al pueblo indígena es un hecho generalizado, dirigido contra el pueblo indígena Mapemón, y eso es una denuncia que estamos llevando ante diferentes instancias y llamamos a las organizaciones de derechos humanos internacionales a poner atención a esta situación. Quiero decir que los pueblos indígenas están protegidos por los tratados internacionales específicos y no solo constituyen crímenes de lesa humanidad, sino una agresión muy importante a los ciudadanos pues originarios de la zona. Y esto es muy grave en lo que respecta al ataque a pueblos indígenas, y exigimos a los funcionarios policiales, militares, que estén muy atentos y conscientes de que esto no solo constituye ya crímenes de lesa humanidad, como lo hemos dicho, sino también un ataque a otro crimen, un crimen específico a nuestros representantes indígenas venezolanos. Bueno, Gonzalo Ignacio Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. En efecto, bueno, primero ratificar, la situación en Cumaracapay es bastante grave. Nos reportan que ya la población en sí misma, la de Cumaracapay, San Francisco de Yuruaní, como también se le conoce, ha abandonado prácticamente el poblado. La mayoría de los indígenas que viven allí están refugiados en la selva, no se puede dar con ellos, están escondidos porque han sido sujetos a una persecución gravísima que incluye no solamente a la población general, sino, como ya lo destacaba Alfredo, específicamente a sus líderes. El motivo de todo esto es, como ya se indicó, el hecho de que ellos se opusieron a que pasara, o trataron de oponerse a que pasara un convoy conjunto de la Guardia Nacional con el Ejército para en su momento impedir por las órdenes del gobierno el ingreso de la ayuda humanitaria desde lo que es la frontera sur de nuestro país. Por eso han sido violentamente perseguidos, por eso están en este momento violentamente perseguidos. Se han producido, yo no los llamaría allanamientos, las llamaría irrupciones violentas en las viviendas de ellos, allá en la población de Cumaracapay, pero también se han producido irrupciones violentas el día de ayer, en la noche, a partir de las 8 de la noche, comenzaron irrupciones violentas en viviendas de personas que supuestamente habían participado en manifestaciones en Santa Elena de Guairén. Y también tenemos una situación bien delicada que se presentó en la noche entre el 22 y el 23 de febrero, que fue que grupos armados irregulares acompañados de cuerpos de seguridad trataron de ingresar a el Hotel Anaconda en Santa Elena de Guairén, en donde se encontraban no solamente periodistas que estaban cubriendo los eventos de esos días allá en esa zona, sino también nuestro coordinador de pueblos indígenas, Olnar Ortiz. Ellos tuvieron que abandonar esas instalaciones, huir de allí, e incluso tuvieron que dejar allí sus pertenencias porque iban a ser arrestados. Tenemos varios reportes, no solo en lo que es la frontera sur, sino también en el Táchira, de situaciones de privaciones ilegítimas de la libertad que están a cargo ni siquiera de los cuerpos de seguridad del Estado, sino de estos cuerpos irregulares que llaman colectivos, que arrestan, se llevan ilegítimamente a la gente y luego supuestamente la ponen a la orden de las autoridades. Esto ha ocurrido especialmente en el Táchira. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. Estamos haciendo seguimiento continuo a esto, porque se trata de una situación que está en curso. En este momento, mientras nosotros estamos hablando acá, los indígenas de Cumaracapay están escondidos en la selva, están tratando de evitar ser capturados o algo peor, y están pues pidiendo la ayuda de todo el pueblo venezolano y de la comunidad internacional. Es importante que eso se sepa. Con respecto al número de presos políticos que certificamos al día de hoy, es importante destacar que, haciendo la abstracción de estas cifras que acabamos de dar en este momento, porque son de los últimos 2 días,
tenemos registradas 885 personas como presos políticos en Venezuela al día de hoy. Se han producido, sí, algunas excarcelaciones, todas ellas bajo medidas cautelares, lo que supone que en este momento además tenemos a más de 7.900 personas sujetas a procesos penales arbitrarios e injustos bajo medidas de libertad restringida en todo el país. Se ha dado, y esto lo corrobora, se ha dado una intensificación muy significativa de la represión desde el 23 de enero hasta este momento, represión que ha encontrado su expresión más grave en esto que le está sucediendo a nuestros pueblos indígenas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son fundamentalmente integrantes de nuestras etnias originarias los que están sufriendo estos embates. Y quiero llamar la atención sobre el hecho de que al día de hoy y desde el 23 de enero